Y hoy, bueno, pues como bien ha dicho Esther, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica. Entonces, esta charla la he enfocado un poco, no tanto a hablar de inteligencia artificial como a lo mejor podéis estar acostumbrados más a nivel divulgativo, lo que hayáis podido leer, escuchar o incluso probar por vuestra cuenta, sino lo he querido enfocar más desde un punto de vista científico, con rigor y con un objetivo concreto, ¿vale? En este caso, aplicado a las emergencias extrahospitalarias. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Porque oímos hablar mucho de eso, pero ¿qué es lo que realmente, cómo funciona? Pues la idea es replicar un poco lo que sucede con las neuronas reales, ¿vale? En este caso, pues tenemos, el proceso sería, se produciría la sinapsis en las dendritas, donde aquí la información se introduce, el impulso nervioso, se transmite a lo largo de la neurona hasta el axón terminal, donde, en función del umbral del potencial de activación, se produciría o no la sinapsis, transmitiendo esos impulsos nerviosos a las siguientes neuronas. ¿Cómo se ha transformado esto de manera artificial? Tenemos unas entradas, una información de entrada, que son los parámetros que nosotros vamos a introducir en nuestro modelo, unos pesos que se van a ir reajustando a medida que vaya aprendiendo esa red neuronal, se junta toda esa información, se pasa por una función de activación que hace las veces de filtro, donde se filtra la información más relevante y se produce la predicción, ¿vale? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda, porque yo creo que puede parecer un poco complejo, pero en el fondo no es seguir una serie de pasos que no son muy complejos. En este caso he puesto un ejemplo para predecir el precio de un piso, ¿vale? En función de parámetros que puedan estar relacionados de mayor o menor manera con ese precio. Tenemos los metros cuadrados, las habitaciones, los baños y la edad del vendedor. Entonces, los pesos al principio se inicializan son siempre 1, de tal manera que se multiplica cada entrada por su peso, se suma, pasa por la función de activación, se filtra la información y se produce la predicción, ¿vale? En este caso, como la idea es, de manera iterativa, ir analizando información poco a poco para poder identificar patrones o relaciones que pueda haber entre las variables de entrada y la predicción final. En este caso, el primer piso que introduzco, pues la predicción es muy mala, ¿no? Tengo una predicción de 500 euros cuando el piso vale 100.000. Entonces, este error, lo que va a hacer este algoritmo de manera automática es cambiar los pesos de tal manera que poco a poco los vaya reajustando hasta que las variables que realmente importan son las que van a explicar la predicción. En este caso, una vez he pasado 1.000 pisos a lo largo del tiempo en esta red, lo que haces es que los pesos se van reajustando, ¿vale? De tal manera que cuando yo multiplico la entrada por su peso, van siendo más importantes pues, los metros cuadrados, las habitaciones y los baños, y en este caso la edad del vendedor pues es muy poco importante, no es relevante. Entonces, de manera automática, este algoritmo lo que hace es que se va quedando con las variables que más importan a la hora de hacer una predicción, un tipo de predicción. Y bueno, pues esto es un poco un ejemplo muy básico para que os hagáis una idea. ChatGPT, por ejemplo, lo que haces es, tú le metes las palabras, ¿vale? La frase que sea, agrupa las palabras, lo transforma en números, esos números se meten en un algoritmo parecido a este, con los pesos ya entrenados, saca otros números, esos números se transforman en palabras y es lo que vosotros leéis cuando la respuesta que te da el algoritmo, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso esto es una neurona, ChatGPT se estima que puede tener en torno a 1.000.000 de neuronas. Entonces la capacidad de procesamiento de información es muchísimo más grande. Entonces ahora os voy a contar un par de proyectos que hemos hecho en Samur Protección Civil, un poco siguiendo este método, para que veáis ejemplos prácticos de realmente cómo se puede aplicar este tipo de tecnología en un servicio de emergencias extrahospitalario. En primer lugar, este proyecto lo presentamos el año pasado en el CERP y este año en el SEMES, una variación y bueno, incluimos más pacientes. Lo que pretendemos es diseñar un algoritmo que sea capaz de obtener en el momento de la asistencia en una parada cardíaca el pronóstico neurológico del paciente, ¿vale? Que normalmente se obtiene un mes después de la parada. En este caso nosotros lo queremos obtener en el momento. Para ello partimos de información inicial, ¿no? Que en este caso fue información que obtiene la unidad avanzada cuando llega al lugar, y la analítica que se realiza también nada más llegar, que por protocolo en SAMU se realiza una analítica en las paradas cardíacas. En este caso pues introducimos las variables, edad, sexo, primer respondiente, si ventila el primer respondiente, si descarga el DESA que pueda usar el primer respondiente, primer ritmo monitorizado y variables de la analítica. Recopilamos, incluimos 929 pacientes, los introducimos en el modelo de inteligencia artificial y testeamos con el 20%. Normalmente en este tipo de algoritmos se usa el 80% para entrenar la red, es decir, para ajustar esos pesos que van cambiando, se usa el 80% y el 20% para testear, ¿vale? Es como un examen final que se le hace para ver realmente la precisión que tiene ese modelo.
Y en este caso, pues nos dio un resultado de que una precisión del 86%. Es decir, que casi de 9 de cada 10 veces que en las que se usa el algoritmo se aplica a un paciente, vamos a saber de manera precisa el pronóstico neurológico que va a tener, ¿vale? Todo esto antes de que el paciente salga de la parada. Todavía está en parada y ya sabemos el pronóstico que pueda tener. Una parte muy importante también de estos proyectos, yo creo, no solo es que usar una innovación tecnológica, que sea original y demás, sino también que tenga su aplicación en la práctica real, ¿no? En un servicio que se pueda usar de manera práctica. Entonces, para eso lo que hemos hecho, a través de un código QR, hemos hecho una especie de aplicación en la cual se puede acceder a través de cualquier móvil. Tenemos el código QR, accedes a él, ahora se va a ver, hemos puesto usuario y contraseña para controlar un poco el acceso que se pueda tener. Entonces, la idea es acceder a una especie de menú en el cual tú tienes cada una de las variables que tienes que introducir, tú metes el número simplemente y esa información se envía al modelo que está en la nube, de tal manera que no hace falta tener la aplicación instalada en el móvil como tal, sino que simplemente con tener un lector de código QR y acceso a Internet ya puedes acceder a ese modelo y realizas el pronóstico y en el momento te da el pronóstico que ese modelo te predice, ¿vale? Entonces la idea un poco es tener esta herramienta como una especie de herramienta de soporte a la toma de decisiones, ¿vale? Otro ejemplo que vamos a presentar es este modelo en el cual partimos de la hipótesis de que las variables medioambientales en la ciudad de Madrid en los últimos días pueden influir en el número de asistencias por eventos cardiovasculares que realiza SAMUR Protección Civil en Madrid el día de mañana, ¿vale? De tal manera que lo que hemos hecho es recopilar información en los años 2018, 19, 21, 22 y 23. El 20 lo hemos quitado por el COVID. Recopilamos toda esa información medioambiental de la ciudad de Madrid en los últimos días y entrenamos el algoritmo para que nos diga cuántos eventos por patologías por eventos cardiovasculares va a asistir el SAMUR Protección Civil el día de mañana, ¿vale? Eventos cardiovasculares hemos definido paradas cardíacas, inconsciencias, infartos y otro tipo de patologías cardiovasculares como pueden ser síncopes, lipotimias, etc. Introducimos toda esta información en el modelo, entreno en los años 2018, 2019, 21 y 22 y le digo al algoritmo que me diga qué es lo que pensaría o lo que piensa que podría haber pasado en 2023. Entonces el resultado es este, donde podemos ver las dos curvas. Una es la curva real, ¿vale?, que es la azul, de las asistencias que hizo SAMUR Protección Civil en 2023, y la curva de color rosa es lo que me dice el algoritmo, ¿vale? De tal manera que no lo clava, tampoco esperaba yo que lo fuese a clavar porque realmente es complicado y hay muchas otras variables que afectan más a que un paciente sufra un evento de este tipo, pero lo que sí que nos da es un poco la tendencia que sigue a lo largo del año y sí que la puede replicar en comparación a lo que pasó de verdad. Esto lo que nos permite es sacar conclusiones sobre qué variables ambientales son las que más afectan a este tipo de eventos que pueda sufrir el ciudadano medio de Madrid, que en este caso son las olas de calor, la fase del lunar, picos en el nivel de gramíneas en el aire y altos niveles de ozono. También he puesto para que veáis un poco cómo la red neuronal va aprendiendo, ¿vale? Y va lo que os he comentado antes de los pesos que se van modificando a medida que va viendo casos y se va ajustando a la solución del problema que yo le propongo. Lo que he puesto aquí es una curva en la que vais a ver los años de 2018, 2019, 21, 22 en azul y en amarillo cómo la red neuronal, a medida que yo le voy metiendo casos, va aprendiendo y se va ajustando a lo que realmente pasa, ¿vale? Veis cómo a medida que va viendo días y va viendo información y va encontrando qué parámetros se relacionan más con los eventos cardiovasculares, se va ajustando en la medida de lo posible a lo que realmente pasó, ¿vale? Entonces la idea es, una vez que tú tengas tu modelo entrenado y que mis pesos estén definidos, hacer la predicción y ver realmente la precisión que puede tener este modelo, ¿vale? Entonces estos son dos ejemplos que, como digo, hemos hecho aquí y yo creo que son bastante ilustrativos de lo que se puede conseguir con este tipo de tecnología o de algoritmos. Otro ejemplo, que no es del tema prehospitalario, pero creo que también es importante para entender lo que se puede conseguir con este tipo de tecnología, es un estudio que hicieron en la Universidad de Oxford, en el cual intentaron analizar la fibrosis que pudiesen tener pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. En este caso partieron de imágenes de eje corto en T1 y lo que querían predecir es la imagen que tendrían cuando se le aplica al paciente el contraste gaudolíneo para ver esa fibrosis. De tal manera que lo que consiguen es, partiendo de la imagen de T1, entrenan con 1.300 y pico pacientes van entrenando. La imagen de T1 es la inicial y el contraste es la final, ¿vale? Entonces llega un punto en el que le dicen al algoritmo que les diga
cómo sería la imagen en contraste de un paciente partiendo de la imagen en T1. Entonces, en este caso se puede ver la comparativa entre, en la segunda fila es lo que predijo la inteligencia artificial y la tercera lo que realmente es la imagen real del paciente con el contraste, ¿vale? Y en las otras las dos últimas filas, la fibrosis que predijo la inteligencia artificial y la fibrosis real que tenía el paciente a partir de la imagen del contraste. Entonces, el mensaje que yo quiero transmitir aquí es que con este tipo de modelos, si realmente son precisos, lo que puedes conseguir es, con cierta precisión o una precisión elevada, sería lo ideal, tener el resultado de una prueba que se le daría al paciente, pero sin hacer esa prueba, ¿vale? Lo cual te permite, pues, adelantar tiempo o mejorar la eficiencia a la hora de usar diferentes recursos en el ámbito, en este caso, prehospitalario, ¿vale? Entonces el concepto es un poco así, igual que he hecho a la hora de predecir el pronóstico neurológico del paciente, no tengo que esperar un mes a saber cuál va a ser su pronóstico, sino que incluso el paciente estando en parada ya tengo una idea de cómo puede acabar ese paciente. Luego, ¿cómo está un poco el estado del arte de la inteligencia artificial en el ámbito prehospitalario? En este caso, pues hay una revisión que hice el año pasado en la que se incluyeron 106 estudios en los cuales la información que más se usó en este tipo de proyectos es la información del del monitor, del electrocardiograma, la información o datos concretos de la historia clínica del paciente y la información de las constantes iniciales, ¿vale? Y luego los temas más tratados son la parada cardíaca y temas de desfibriladores y triajes o pronósticos, diferentes pronósticos. Y la verdad que 106 artículos son pocos, pero yo creo que sí que puede servir para tener una idea de cómo está el estado actual de la inteligencia artificial en el ámbito prehospitalario y todo lo que se puede hacer y el trabajo que yo creo que aún queda por hacer. Para ir acabando, una reflexión a la hora de este artículo también que lo veo muy interesante, lo que intenta es explicar la relación que puede haber entre el ámbito sanitario y el ámbito tecnológico, ¿vale? Y lo que viene a decir al final, la conclusión final es que lo voy a leer y lo voy a ir comentando. La implementación de nuevas tecnologías vendrá a resolver problemas locales con soluciones locales. Es decir, que si los grandes fabricantes tienen muchos clientes y tienen muchos problemas, es difícil poder resolver todos los problemas de todos sus clientes en todos los casos. De tal manera que puede que en algunos casos merezca la pena buscar recursos de manera local para solucionar tus problemas en función de la prioridad que tú puedas tener, ¿vale? Lo cual implica incorporar perfiles tecnológicos a equipos de trabajo habituales en los que hablemos todos ambos idiomas, el clínico y el tecnológico, ¿vale? Esto, porque lo he vivido yo, me parece esencial. La comunicación tiene que ser lo más fluida posible y, bueno, a mí me pasó una cosa en el hospital cuando empecé allí en cardiología y era que yo escuchaba mucho el gasto cardíaco de este paciente, el gasto cardíaco por un lado, por otro, y claro, yo pensaba que era el gasto monetario que tenía que hacer alguien para hacer el tratamiento cardíaco de un paciente. Y claro, no, este paciente tiene un gasto cardíaco muy alto. Yo decía, madre mía, pobre hombre, tal. Claro, pero... Y luego cuando estuve hablando con un médico y me explicó lo que era, dije, ah, vale, es lo que yo he llamado toda la vida flujo, ¿vale? Entonces tenemos términos y tecnicismos muy diferentes, pero muchas veces conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Entonces es importante, yo creo, por las dos partes, rebajar un poco el nivel de tecnicismos a la hora de hablar o de establecer una conversación y poco a poco ir subiendo el nivel para no perder esa comunicación, porque si no, al final las dos partes se van a llevar una mala experiencia y yo creo que pues, todos acaban perdiendo. Y por último, sin olvidar que el punto de partida de estos desarrollos son las necesidades clínicas y el objetivo final es la integración de dichas soluciones en los procesos clínicos habituales, aportando valor al trabajo clínico. Es decir, que yo creo que la idea o la filosofía a la hora de diseñar este tipo de proyectos no es simplemente un desarrollo tecnológico importante, original, sino al final lo importante yo creo que es, o lo que yo creo que se tiene que hacer es enfocarlo a que la gente que hace la labor asistencial el día a día o el paciente vea realmente un beneficio en eso que nosotros hacemos, ¿vale? De tal manera que consigamos un objetivo práctico al final, ¿vale? Y dar valor a la asistencia tanto por la parte de los trabajadores como por la parte del paciente. Y por último voy a poner 4 frases, preguntas que me suelen hacer la gente, ¿vale? Para un poco, por si alguno tiene dudas o ha tenido dudas sobre estos temas y pues daros mi opinión personal o por lo menos lo que yo siempre respondo cuando me lo dicen. En primer lugar, muchas veces me dicen, si el algoritmo dice que el paciente tiene un mal pronóstico, ¿dejo la asistencia y me voy? No, ¿vale? De ninguna manera.
Entonces, como he dicho anteriormente, estos algoritmos tienen que ser herramientas de soporte a la toma de decisiones, pero nunca tiene que ser una herramienta de diagnóstico último, ¿vale? Aunque tuviese el 100% de la precisión, me da igual. Mi modelo del pronóstico neurológico tiene en cuenta 9 variables y será por información y parámetros y cosas que pueden suceder a lo largo de una parada cardíaca, ¿vale? Entonces es simplemente como una especie de segunda opinión, pero que no tiene que ser seguir a pies juntillas lo que me diga, ¿vale? Porque no está hecho para eso, no tiene sentido. Luego, otra también muy típica es, vas a quitarle trabajo a los médicos. También digo lo mismo, de ninguna manera, ¿vale? Lo que yo creo que puedes hacer es adelantar ciertas tareas, ¿vale? Y mejorar la eficiencia en ciertos procesos, pero en el fondo la inteligencia artificial no te intuba, no te coge vías, hay un montón de cosas que pueden suceder durante una asistencia que realmente la inteligencia artificial ni te va a hacer ni creo que sea el objetivo que te lo haga, ¿vale? Y en el caso hipotético de que te lo hiciera todo y que un sanitario estuviese de brazos cruzados mirando al paciente mientras la inteligencia artificial hace todo, lo que yo siempre digo es que pues esa persona podría usar ese tiempo en buscar nuevas metodologías, nuevos procedimientos, en el fondo innovar, ¿vale? Porque no creo que lo que se haga hoy en un servicio extrahospitalario esté ya todo descubierto y ya no vaya a avanzar más a lo largo del tiempo, ¿no? De aquí a 20 años habrá muchos avances, pues esos avances se pueden también adelantar en parte, pues aprovechando ese tiempo que a lo mejor en teoría no estás haciendo nada, ¿vale? Luego, en 2 años nadie se va a acordar de la inteligencia artificial. Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que, como se suele decir, ha venido para quedarse, para bien o para mal. No creo que es una moda pasajera, tanto a nivel clínico ya he mostrado algunos casos, como a nivel social, ¿vale? El impacto que está teniendo, pues todo lo hemos vivido, todos lo sabemos, es muy grande. De hecho, el Nobel de Física de este año se lo han dado a los que sentaron las bases de la inteligencia artificial. O sea que a nivel social y científico sí que tiene una gran relevancia este tipo de tecnología. Y luego, por último, también me dicen muchos, ¿es entrenado el modelo con información de tu ciudad? ¿Se puede extrapolar a otras ciudades? Pues depende, ¿vale? Depende de la información de la que yo parta y depende del objetivo que se busque. Por ejemplo, en el caso de los eventos cardiovasculares en función de la información medioambiental, si yo pruebo este modelo aquí funciona muy bien, pero si pruebo este modelo en Finlandia, pues igual falla estrepitosamente, no tiene ningún sentido, o en el Congo, me da igual. Pero si a lo mejor lo pruebo en Guadalajara o en Toledo, pues igual sí funciona, ¿vale? Lo que pasa que yo no sé dar una respuesta a eso y yo creo que lo que habría que hacer sería alguna prueba, algún test concreto con información real para chequear si realmente se puede extrapolar el uso de esta tecnología o no. Y poco más. Por último, pues nada, decir que yo creo que la labor de los investigadores creo que es una labor muy importante, no es la labor asistencial a la que estamos acostumbrados o a la que mayormente se puede dedicar la gente en un servicio de emergencias, pero por otro lado yo creo que lo que se gana es que tienes personas que están trabajando las 8 horas al día, 5 días a la semana en innovar, en solucionar problemas y mejorar la eficiencia de procesos. Y yo creo que eso tiene mucho sentido hoy en día en un servicio extrahospitalario. Y pues nada más, muchas gracias.